Ok, empezando entonces a recordar, hemos estado hablando del embarazo y todo el desarrollo fetal. Ya platicamos del primer trimestre de embarazo, de las semanas 8 a las 12, de la 13 a la 16, todo esto ya lo platicamos. Y también hablamos del quinto al séptimo mes. Según recuerdo, en esta parte fue donde nos quedamos. Solo le voy a dar a aceptar aquí a unas personas. Allí estamos. Entonces vamos a avanzar. Íbamos ya en el séptimo mes y platicábamos en la ocasión anterior que incluso a partir del sexto mes hay personas pues que nacen de forma prematura. Sexto mes es complicado, pero aún así logran sobrevivir. El séptimo mes pues ya hay un poco más de posibilidades de supervivencia. Y octavo y noveno mes, pues que ya es más normal que nazcan las personas. Aún así, lo ideal y lo normal son exactamente los 9 meses para que esté totalmente desarrollado y tenga un peso saludable, ¿verdad? Al nacer. Entonces, hablemos a partir del séptimo mes. Bueno, ya prácticamente aquí del séptimo mes al noveno, lo que le queda es más desarrollo de pulmones, incremento de tamaño, pues ir logrando aumentar esas posibilidades de supervivencia. Incluso muchos bebés aún nacen con el famoso lanugo, que es esta vellosidad que va a aparecer a partir acá del sexto mes. Entonces, aún pueden nacer con ello. Hay personas que nacen ya con cabello. Yo recuerdo mi hija nació hasta como peinadita hacia un lado, porque ya tenía cabello pues un poquito más notorio, ¿verdad? Y casos muy especiales y singulares de bebés que ya nacen con dientes. Uno dirá, eso es imposible, pero recuerdo que una amiga de la capital, su primera bebé nació con dos dientecitos. Fue un sufrimiento para ella lo que fue la lactancia, ¿verdad? Porque normalmente los bebés no nacen con dientes, es algo que se desarrolla hasta después, pero hay casos singulares en los que como que el calcio alcanza hasta para formar ya los dientes, pero son casos muy únicos, son muy escasos esos nacimientos. Pero bueno, veamos entonces acá cómo se ve el ser humano dentro de esta estructura. A ver, ¿alguien reconoce cómo se llama esta membrana que ven ahí cubriendo al bebé y que está llena de líquido? ¿Alguna idea del nombre? Saco amniótico. Excelente, es el saco amniótico. Muy bien, miren, la importancia de este líquido es que está dentro de este saco es la protección. Imagínense, a veces pues una mujer embarazada no calcula su espacio, ¿verdad? Va a tomar algo de algún mueble y su pancita pues topa en el mueble. Si no estuviera este líquido protegiendo al bebé, pues podría lastimarse, pero realmente le proporciona un colchoncito de protección. Aparte de un ambiente en el que se puede desarrollar, e incluso allí pues no hay oxígeno, por eso los pulmones ahí sí que los estrenamos hasta que nacemos. Con ese primer grito, con ese primer llanto, el bebé pues abre las vías respiratorias. Incluso cuando nacen, algunos han tragado líquido amniótico, entonces con una perilla de succión pues lo extraen de sus fosas, ¿verdad? Porque sí hay que extraer el líquido amniótico. Entonces, este es un ambiente donde el bebé pues tiene cierta movilidad dependiendo del espacio que tenga, ¿verdad? En los primeros meses puede dar hasta una vuelta completa ahí y ya en los últimos pues es muy leve el movimiento, ¿verdad? Brazos y piernas nada más. Y esta es la famosa posición fetal. Entonces aquí tenemos las fotografías de un feto en desarrollo, ¿verdad? En la imagen del inciso A, el feto pues es del tercer mes, mide alrededor de 6 centímetros. O sea, aquí se ve la imagen grande, pero estamos hablando de apenas 6 centímetros. Pero si ustedes se dan cuenta, eh,
ya está totalmente formado. El bebé ya tiene 2 brazos, tiene dedos diferenciados, tiene las piernas, todo lo que es la caja torácica. Su cabeza aún es de un tamaño bastante notorio relacionado con el resto de su cuerpo, pero ya es un ser humano. Entonces, pues a considerarlo, ¿verdad? Incluso desde los primeros días, pues ya es una vida, desde la fecundación. Y luego aquí en el inciso B vemos a un feto a finales del 5.º mes. O sea, esto ni siquiera es cercano ya al nacimiento, todavía falta. Y mide unos 19 centímetros de longitud. Podemos ver incluso que ya está diferenciado el sexo, ya están bien definidos los deditos de los pies, sus pies, brazos, dedos. La cabeza ya es de un tamaño más proporcional al cuerpo, pero aún no está capacitado para sobrevivir en el medio externo. Y como pueden darse cuenta, poco a poco el bebé va perdiendo espacio dentro del saco amniótico. Mientras va perdiendo espacio, pues ya comienza a acomodarse. Algunas veces a partir del 5.º, 6.º mes, ya los ginecólogos obstetras pues ya están comenzando a ver en la posición del bebé. A ver, según, no sé si lo han escuchado, pero ¿cuál sería la posición correcta en la que el bebé tendría que estar para que se dé un parto natural? ¿La cabeza hacia abajo o sentadito? La cabeza hacia La abajo. cabeza hacia abajo. Exacto, la cabeza tiene que estar posicionada hacia abajo, hacia la pelvis de la mamá, porque la cabeza es lo primero que va a salir cuando, al momento del parto, ¿verdad? Cuando los bebés están sentados, pues los médicos empiezan a ver posibilidades para realizar un parto asistido, que es la cesárea. Si esto ocurre, pues es un proceso un poco más complicado para la mamá, pero lo importante es salvar la vida del bebé, porque sentaditos no pueden nacer. Pero miren, esto es curioso. A veces, faltando 1 o 2 semanas para la fecha de cesárea, que ya el médico la programó, la mamá pues ya fue notificada de que su bebé está sentadito, que no puede nacer natural, y va al último chequeo y el bebé se dio vuelta. A veces ocurre y ya está pues sentadito. Perdón, ya con la cabeza hacia abajo, encajado, aunque es bastante difícil que logre hacer eso por el espacio tan reducido que tiene dentro del saco amniótico. Muy bien, a ver, no sé si han escuchado de otra condición que hace que pues tenga que ser cesárea y no parto natural. O sea, ¿qué otra condición durante el embarazo ocasiona que no sea un parto natural? No sé si han escuchado alguna otra causa. Profesora, buen día. Un buen día, sí, dime. Pues yo he visto unos casos con unos acá primos de que no tienen dolor y ya llegó el tiempo. Entonces les programan también una cesárea. Muy bien, esa es otra condición porque no hay contracciones. Cuando no hay dolor es que el cuerpo no está avisando para que empiece el trabajo de parto. Y el trabajo de parto pues tiende a ser doloroso porque esas contracciones lo que están haciendo es separar los huesos coxales que forman la pelvis, ¿verdad? De la cadera y pues tienen que dilatar hasta 10 centímetros para que pueda nacer el bebé. Entonces, si no hay dolor, es que esa dilatación no está ocurriendo. Y me imagino que a tus familiares, pues, se fueron a cesárea, ¿verdad? Sí, exacto, les programaron. Muy bien, esa es otra causa. Gracias por participar. No sé si alguien ha escuchado una causa diferente. Buenos días. Cuando vienen atravesados. Muy bien. A ver, primero habló
¿Irma o Griselda? Yo. Ah, Griselda, muy bien. Ah, Cuando viene, Fíjese ajá, que yo vi un caso donde un bebé era muy grande. Entonces le dijeron a la mamá que no podía tenerlo natural. Entonces le programaron una cesárea. ay, qué dolor, sí. Miren, en China está el récord del bebé más grande que ha nacido y pesaba más de, no estoy mal, si 10 o 12 libras. Era un bebé enorme, ya casi que nació hablando ese niño. No, eso último no es cierto. Pero si un bebé demasiado grande, miren, los médicos calculan. Tampoco es que la cadera se abra demasiado, pues son 10 centímetros. Y si la cabeza del bebé es de un radio mayor a eso, de un diámetro mucho mayor, pues sí se complica bastante. Y miren, esto de que el bebé sea demasiado grande o que la mamá sea estrecha de agujas, le dicen, o sea que no va a dilatar mucho o lo suficiente. Si digamos que el médico le dice, mire, es cesárea, y usted dice, no, ¿cómo va a ser eso? En mi familia todas los han tenido de manera natural y se va a otro lugar donde le aceptan que sea un parto natural. ¿Qué va a ocurrir? Uno, sufrimiento fetal. Los bebés sufren cuando no pueden nacer rápido porque están siendo empujados por las contracciones para nacer y no logran salir. Pueden haber desgarres en el canal de parto de la mamá, ¿verdad? Puede al final pues complicarse y conllevar a que le realicen un parto de emergencia, un parto pues que va a ser bastante complicado porque una cesárea de último minuto y todo eso es más traumático que una a la que uno ya se mentalizó que va a ser cesárea. Entonces eso de que el bebé sea muy grande sí es una causa pues para que se dé una cesárea, ¿verdad? Puede ocurrir y también a veces el bebé es de un tamaño normal, pero la mamá tiene, es muy estrecha de agujas, le dicen que es muy estrecha en cuanto a la dilatación de su pelvis. Entonces, ¿para qué ocasionarle sufrimiento al bebé y sufrimiento a la mamá? Entonces, lo ideal allí es una cesárea. Pero miren, ¿saben por qué estamos viendo estas situaciones? En Guatemala aún hay lugares y hay personas con la mentalidad de que si no tiene a su bebé de forma natural, no es mujer o no es mamá de verdad. Es que la ayudaron, no, hay que tenerlos naturales. Y, pero ¿para qué arriesgar la vida del bebé y de la mamá? Entonces, aún existe ese pensamiento acá en nuestro país. Por eso estamos viendo situaciones que llevan a la cesárea y no es como para decirle a la mujer, es que no pudiste tenerlo natural. No, es una decisión inteligente, salvar la vida del bebé y no poner en riesgo también la de la mamá, ¿verdad? Pero dejo el comentario porque sí vi una situación así con personas cercanas y es bastante triste ver a alguien llorar porque murió su bebé cuando la situación se pudo haber evitado y pudo haber sido con un desenlace totalmente diferente. Por eso, ver estas situaciones que llevan a que el parto sea por cesárea y no natural es importante, porque hay que reconocer que a veces un parto, que es lo más natural del mundo, ¿verdad? Al final, la culminación del embarazo es el parto, el nacimiento. Es lo más natural del mundo, pero a veces hay complicaciones médicas, pues, que llevan a que sea de manera asistida, a través de una cesárea. Y hay mujeres también que, pues, sí piensan en: "Ay, yo no quiero sufrir de ahí varias horas teniendo a mi bebé", y, pues, ya se programan una cesárea. Eso también ya es elección propia. Se puede programar, aunque el bebé esté bien para nacer de forma natural, pero si la mamá lo quiere tener por cesárea, pues, se le programa, se le realiza y todo bien. Entonces, pues, ahí sí que hay quienes lo hacen por elección y otras, perdón, por necesidad. Pero muy bien, gracias por esa situación de que el bebé es muy grande para nacer de forma natural. Y no sé si alguien más quiere aportar otra causa que conozca que lleve a que el parto sea por cesárea. Mis buenos días. Sí, buenos días, Elia.
Luis, fíjese de que yo he escuchado que en ocasiones, bueno, dicen que no es en todas las mujeres, pero que en algunas son partos secos. Ah, ya. Partos secos. Les voy a contar una situación bastante personal. En mi caso, ese fue el problema. Uno llega a las últimas citas con el ginecólogo y le dice, se está quedando sin líquido. Y uno así como que, ¿por qué? Si no he rompido fuente. O sea, en este saco está líquido, está lleno de líquido, el líquido amniótico, que es donde el bebé pues está ahí desarrollándose, pero algunas veces, ya sea por filtración o que el mismo cuerpo empieza a absorber el líquido amniótico, o sea, el cuerpo de la mamá, no el del bebé, porque no es esponjita para que lo absorba, y sin romper fuentes, o sea, sin cuando se rompe el saco amniótico y pues de emergencia al hospital porque ya van a hacer, sin que ocurra eso, el líquido amniótico empieza a bajar de la cantidad suficiente para que el parto se dé con cierta fluidez, entendámoslo así, al momento de que sea natural, y el bebé se está quedando sin espacio, sin líquido amniótico, lo cual es peligroso. Eso lleva a que sea una cesárea también. En mi caso, el doctor, yo fui un día, fui un día viernes, si no estoy mal, tenía cita y me revisó. Yo dije, bueno, todavía faltan como 2 semanas para que nazca mi bebé, todo bien. Me dice, ya no tenés líquido amniótico. Me dice, venite el lunes y te vamos a internar, ¿y qué? Y pues bueno, el martes nació ella por cesárea, porque no se puede esperar más. Fue una cosa bastante rápida, ni tiempo de procesarlo, ¿verdad? Y al martes pues ya la tenía conmigo, pero esos son el problema del líquido amniótico. Sí desencadena que pues se tenga que realizar una cesárea. Muchas mujeres tienen miedo porque es una operación. Miren, prácticamente se atraviesan 5 capas de tejido. Es como que lo partieran a uno a la mitad, pero por traer al mundo una vida, pues, y salvaguardar la de uno es necesario. Pero muy bien, Celia, ese es otro caso. Vamos a dar espacio para uno más. No sé si alguien conoce alguna otra causa. Muy bien, hace rato quería participar una señorita y Griselda le ganó ahí la participación. No sé si ahora quiere darnos su opinión o su comentario. Y es algo que he escuchado, ¿verdad? Que a veces los bebés vienen atravesados. Sí, la posición. Miren, esa es una de las más causas más comunes. No solo, miren, lo ideal es la cabecita hacia abajo, pero a veces vienen sentados. No puede salir como que primero la retaguardia y luego la cabeza, si lo que necesitamos primero es la cabeza para que empiece a respirar, entonces no se puede. O a veces que se les da por acostarse así, atravesaditos. Y pues ahí es todavía más imposible que de retaguardia, ¿verdad? Porque no van a nacer así. Entonces, pues directo al quirófano, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, mi caso, ¿verdad? Yo no sentí lo que era una contracción, solo en los primeros ensayos, ¿verdad? Que uno al primer dolor va al hospital y así como que, señora, falta mucho, le dicen. Entonces el cuerpo como que comienza a ensayar y comienzan dolores hasta 1 o 2 semanas antes de la fecha de parto. Pero de ahí, en mi caso, yo no sentí las contracciones ni el dolor por la falta de líquido, ¿verdad? De una vez, de cesárea y nació 2 semanas antes. Ahora, hay mujeres que llegan, más las que no llevan un control prenatal adecuado y no saben en qué posición está su bebé. Entonces ya empiezan las contracciones, empieza el dolor cada hora, luego cada media hora, cada luego cierta cantidad de minutos, es porque ya el parto es inminente. Pero justo en el momento en que llega al hospital, eh, l-
la revisan y se dan cuenta que el bebé está atravesado, que está sentado o que trae el cordón umbilical enrollado en el cuello, por ejemplo. Ese es otro problema porque el bebé se puede asfixiar al momento del parto. Y cesárea de emergencia. Otra condición es que la mamá sufra de preeclampsia. No sé si han escuchado el término. Sí, Muy bien, ¿y a qué hace referencia? A ver si lo recuerdan. Muy bien, a ver, creo que esa parte sí se les olvidó. La preeclampsia es cuando ha tenido problemas con la presión, ¿verdad? Entonces, tener la presión elevada dificulta mucho el nacimiento porque la mamá puede sufrir un paro cardíaco al momento del parto. Entonces, lo ideal, siempre que hay casos de preeclampsia, es directo para cesárea. No se pueden arriesgar a que la presión le suba tanto durante el embarazo, durante el parto y pues se pierda la vida. Entonces, todas estas situaciones y muchas más, no son las únicas. Cada parto es único, es diferente. Hay mujeres que dicen, yo llegué, tenía dolores y en 2 horas ya tenía mi bebé. Y hay mujeres que pasan hasta 12 horas o 24 horas en trabajo de parto y no llegan hasta, y bueno, y tardan todo ese tiempo para tener a su bebé. Por eso cada situación es diferente. Entonces, vamos a llegar al parto que está entre las 30 a 40 semanas de término. Y bueno, aquí está el 8º y el 9º mes. ¿Qué ocurre con el bebé antes de este momento tan especial, pues que es el nacimiento? Pues durante el 8º mes, la mayoría de bebés tienen la piel arrugada y rojiza, ya se aprecian incluso las uñas en los dedos de las manos y de los pies, ya están ahí afinando los últimos detalles. El cuerpo está delgado y bien proporcionado, ya la cabeza tiene el tamaño correcto, el cuerpo también, los bracitos, ya todo está del tamaño que va a tener, pues, o las proporciones que va a tener cuando nazca. Entonces, la médula espinal se convierte en el único punto de formación de células sanguíneas. Esto cambia un poquito cuando estamos ya, cuando ya hemos nacido y más adelante, pues las células sanguíneas se forman en huesos planos y huesos largos, pero en este punto es solo en la médula espinal. En el caso de los varones, los testículos entran en el escroto en el 7º mes, es decir, que ya están de forma externa, ya se forma el escroto. La longitud aproximada de la cabeza hasta el trasero, o sea, sin contar las piernas, al final de este intervalo es de 280 milímetros, es decir, 28 centímetros. La piel presenta una coloración rosado blanquecina, es decir, aquí ya pasamos de que estuviera arrugada y rojiza, ya en el 9º mes, pues ya es rosado blanquecina. La grasa se ha fijado en el tejido subcutáneo, ya no está externa, o sea, ya no tenemos esa como cebocito que defiende al bebé dentro del útero. Y al final de este tiempo, pues la longitud aproximada de la cabeza hasta el trasero, al final es de 350 a 400 milímetros, es decir, de 35 a 40 centímetros. Ahora, eso es desde acá, su retaguardia, a la cabeza, ¿verdad? Entonces, si usted pregunta en casa cuánto medía al nacer, en Guatemala el promedio de los bebés está entre los 45 centímetros a los 55 centímetros. No somos bebés muy grandes porque obviamente pues ni de grandes somos tan altos, ¿verdad? Entonces no nacemos con una gran longitud. Por ejemplo, mi nena nació de 49 centímetros, o sea que aparte de esta longitud hay que agregar lo de las piernitas y por eso nacen de 49, 50, 55 centímetros y acorde a esa longitud, pues es el peso que van a tener. Ustedes preguntan
muchos bebés en Guatemala pesan de entre las 6 libras a las 8 libras, los bebés grandotes. La mayoría está en ese rango. Por ejemplo, en datos, ¿verdad? Mi bebé nació de 49 centímetros de longitud y pesaba 6.6 libras. Entonces, eso es lo que tendrían que preguntar ustedes en casa para tener una idea de estos datos, porque son diferentes en cada persona. O sea, no nacemos, algunos nacen de 7, de 8, de 9 meses, otros nacen de 50 centímetros de largo, otros 55, otros más chiquititos. Pues depende mucho del desarrollo que hayan tenido, la alimentación de la mamá y muchos otros factores que pues al final lo van a hacer tener sus propias características al nacer. Entonces, pregúntenle a su mamá, ¿verdad? ¿Cuánto medían? ¿Cuánto pesaron? Son datos importantes, ¿sí? Determinan la salud con la que nació. A veces nacen bebés que sí llegaron a los 9 meses, pero con medidas muy pequeñas, con poco peso, y eso es por la desnutrición materno-infantil. Entonces, hay muchos factores que influyen en estos datos. Esto prácticamente es un estimado, es un estándar. Y a ver, esos 2.7, como están en kilogramos, multiplícalo por 2.2 y esa es la cantidad de libras. Esos 2.7 por 2.2, estamos hablando de 5.94. O sea, de 5 libras, veamos, sería 4.1 por 2.2. 9.2. Estamos hablando de las 5 libras a las 9 libras. Ese es un rango, pues, 9 libras ya es un bebé enorme y busquen esa noticia de China del bebé más pesado del mundo y si no pesado porque fuera malo, sino que pesó bastante al nacer y sí fueron más de 10 libras. No estoy segura si nació por cesárea o por parto natural, pero si fue parto natural, qué valiente esa mamá. Pero bueno, estas son las condiciones, estas son lo que va a pasar. Miren, estos últimos meses ya no hay tanto desarrollo de que una estructura nueva aparezca, no, sino solo es maduración de pulmones y aumento de tamaño y de peso, ¿sí? Para estar listos al momento de nacer. Entonces llegamos al alumbramiento, que es el parto o el nacimiento, ¿verdad? Podemos nombrarle de todas esas formas. Incluso también lo escuchamos que lo llaman dar a luz. O sea, ¿por qué dar a luz? Quizás porque el bebé va a ver la luz del exterior por primera vez. Habría que buscar el origen de esa palabra. Entonces, el nacimiento también es llamado alumbramiento, parto, si le quieren llamar así, y es la culminación del embarazo. Así de sencillo, pues no vamos a estar toda la vida dentro del vientre materno, únicamente 9 meses. Si ese tiempo ya llegó y no nacemos, pues como dijo el compañero, hay que programar una cesárea. Entonces, pues si la pregunta del examen es ¿cómo se le llama la culminación del embarazo? La respuesta es al nacimiento, alumbramiento o parto. Sí, tienen varias opciones para responder ahí. Muy bien. Entonces acá suele tener lugar dentro de los 15 días de la fecha calculada para salir de cuentas, que es 280 días desde el último periodo menstrual. O sea, a nosotros siempre nos dan una fecha. Mire, su bebé va a nacer el 3 de agosto. Pueden nacer 10 días antes, pueden nacer 10 días después, pero no pasarse de ese rango o de 15 días en esa fecha, calculada desde el último periodo menstrual. Y bueno, entonces tiene ese rango, ¿verdad? A veces se adelantan unos días, a veces nacen exactamente en la fecha que dijo el ginecólogo obstetra, o pues se pasan unos días, pero también si ya mi fecha de parto pasó por 15 días, no puede ser posible, ¿verdad? Un día después hay que ir a ver qué pasó, si todo está bien, porque hay bebés que no avisan, no, el cuerpo no reacciona y si se queda adentro, pues
puede morir, porque el cuerpo humano ya después de 9 meses no lo reconoce como embarazo y deja de proporcionarle oxígeno, entonces sí se mueren dentro. Y miren, esto es, bueno, hay un caso de una mujer de 60 y algo de años que fue al médico por dolores en su zona abdominal baja y resulta que tenía un feto calcificado de más de 40 años en su interior. Nunca se dio cuenta de que estaba embarazada y el bebé falleció. Entonces el cuerpo lo que hizo fue, no lo expulsó, sino que lo calcificó dentro de su útero. Y esa era como una piedra la que tenía ahí en el útero. Entonces no era un tumor, era un feto pues calcificado, que se quedó allí adentro de su cuerpo. Entonces eso también suele ocurrir. Por eso, aunque algo salga mal en el embarazo o el bebé pues ya no respire, no haya latido, tiene que haber un alumbramiento, tiene que haber un nacimiento porque hay que expulsarlo del cuerpo. Pero hay algunos casos excepcionales como el que les conté. Y es triste, ¿verdad? Entonces, la serie de acontecimientos que expulsan al bebé del útero se denomina colectivamente como parto. O sea, todo lo que ocurra, ya sea un natural o una cesárea, es parte del parto, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, como les digo, puede ser en cuestión de pocas horas, otras puede ser en cuestión de 24 o más horas, ¿verdad? Un día, día y medio, pero al final lo que se busca es que el bebé sea expulsado y pues sea una vida ya fuera del cuerpo de la mamá. Acá en este GIF estamos viendo el proceso del alumbramiento, o sea, las posiciones que el médico ayuda a la mujer para que pueda expulsar al bebé. Lo primero en salir es la cabeza, se le dice coronando cuando ya se puede ver la cabecita del bebé y se le ayuda porque lo que es un poquito complicado de que pase son los hombros. Ya luego se gira para que sea más fácil que salga el resto del cuerpo, ¿verdad? Media vez pasó la cabeza, ya el resto es un poco más sencillo. Entonces, esto es lo que resulta doloroso del parto, porque no solo los huesos se abren, que son los huesos coxales, se dilatan para que esto pueda pasar, sino a veces las mujeres sufren desgarre en su piel y pues bueno, muchas más condiciones. Entonces, el parto es un proceso único. Dicen que la mujer llega a soportar 27 unidades de dolor, es decir, como que se estuvieran quebrando al mismo tiempo unos 30 huesos en el cuerpo. Entonces, sí somos bastante fuertes. Eso de que las mujeres somos débiles es mentira, porque este es un proceso que requiere mucha fuerza. Y control médico, ¿verdad? Para que sea seguro para el bebé y para la mamá. Entonces, vamos a terminar con esta imagen. Entonces, veamos acá. Acá vamos a ver los pasos, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el cuerpo de la mamá para que se desencadene todo esto del parto? Entonces, a ver, acá en el punto número 1, vamos a irlo agrandando para que lo vean. El bebé se mueve más profundamente dentro del canal de parto de la mamá. Es decir, ya no solo está en el útero, sino que empieza a bajar por el cuello uterino. Eso ya es un indicativo del cuerpo, ya manda una señal nerviosa que empieza a decirle a la mamá, al cuerpo de la mamá, que el bebé ya va a nacer. Entonces, primero el bebé baja. Por eso existen los tips que las mamás pues bastante sabias conocen, ¿verdad? Cuando la pancita de la embarazada empieza a bajar, ¿verdad? Le dicen si del busto hacia la pancita ya le caben 4 dedos, es que ya van a nacer, le dicen. ¿Por qué? Porque el bebé ya se está encajando, ya va hacia abajo. Número 2, eso hace que se exciten los presorreceptores en el cérvix del útero, es decir, en el cuello del útero. Se activan, ellos comienzan a recibir la señal de que el bebé ya va a nacer. Entonces, esa activación de esos receptores en el cuello del útero empieza a desencadenar toda la respuesta biológica que hay en el cuerpo al momento del parto. Entonces,
esa activación de los presorreceptores, o sea, receptores de presión, ya empiezan a sentir la presión del bebé hacia abajo, entonces envían impulsos aferentes, o sea, de afuera hacia adentro, al hipotálamo. O sea, de acá se envía una señal nerviosa hacia el sistema nervioso central. El hipotálamo es una glándula muy importante dentro del cerebro que regula a la hipófisis y a las demás glándulas del cuerpo humano. Entonces, miren, la presión que hace el bebé en el cuello del útero es como que ya le está tocando la puerta, ¿verdad? Ya voy a nacer, entonces esa señal que recibe el cérvix, pues la hace llegar a esa glándula importante, al hipotálamo. Vamos a ver. El hipotálamo, que sería el paso número 4, envía impulsos eferentes, es decir, del sistema nervioso central hacia afuera, a la pituitaria posterior. Glándula pituitaria es un nombre viejito, ustedes. Actualmente se le llama hipófisis y tiene una parte posterior y una parte anterior. ¿Se recuerdan que la anterior era la encargada de la FSH, la hormona LH y todas las que vimos en procesos anteriores? Pero bueno, este impulso va hacia la pituitaria posterior, donde se almacena esta hormona, la oxitocina. La oxitocina es clave para que los huesos y músculos de la pelvis de la mujer se relajen y pueda darse el parto. Sin oxitocina es un proceso muy doloroso y muy difícil. Algunas mujeres hasta les inyectan oxitocina para que puedan dar a luz, para que los dilate y pueda salir el bebé. Entonces, esta es importante para este momento. Esa glándula hipófisis posterior libera la oxitocina a la sangre y su objetivo es el músculo uterino de la mamá y empieza a contraerse. O sea, la oxitocina que se genera en el hipotálamo viaja a los músculos del útero y empiezan las contracciones. Se relajan los huesos de acá, la pelvis, pero lo que son los músculos del útero comienzan a contraerse vigorosamente. Las dichosas contracciones, ustedes. ¿Cómo sabemos que ya van a ser? Por la velocidad y la, ¿cómo sería esto? La frecuencia de las contracciones. A veces, como les decía, una semana antes ya comienzan las contracciones, ¿verdad? Una en la tarde, tal vez otra hasta el otro día. Ya cuando se van acercando los días, ya empiezan que cada 2 horas, y así, entonces ya la mamá sabe, ¿verdad? Y comienza a ver. El día del nacimiento, esas contracciones comienzan cada 2 horas, luego cada hora, cada media hora. Cuando ya se dan, por ejemplo, casi cada 5 minutos, es que el parto es inminente, ya viene el bebé. Entonces se empiezan a preparar a la mamá y ella empieza a ayudar a su cuerpo, que es cuando le dicen que tiene que empujar, ¿verdad? Tiene que empujar al bebé y ya es cuando va a nacer. Entonces, y bueno, esto no es un proceso que digamos que no va a sentir dolor, sí lo va a sentir. Pero son esas reacciones del que tiene que tener el cuerpo de la mamá para que nazca el bebé. Pero todo comienza con el descenso del bebé a encajarse hasta el cuello del útero. Si esta señal no llega, no se activa el hipotálamo, no se activa la pituitaria posterior o la hipófisis y no se libera oxitocina. Entonces, la oxitocina no activa las contracciones. No se puede dar el parto natural. Pero como ya llegó a la fecha, a término ese embarazo, pues se tiene que realizar una cesárea. Cesárea o natural, el parto es ese momento que va a dar una vida al mundo y no importa cómo, de cualquiera de las dos maneras, la mujer sigue siendo madre y pues el bebé es una nueva vida que hay que cuidar con responsabilidad y asegurarse de que tenga una calidad de vida, pues con la educación, con salud y con todos los derechos que tenemos ya como seres humanos al momento de nacer.
incluso desde antes. Entonces tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud y muchas cosas más. Entonces, jóvenes, con esto llegamos finalmente a concluir aquí el tema de la reproducción humana. Entonces, ¿qué nos quedaría si en una próxima clase va a haber clase? Pues, ¿qué pasa en el momento del parto y los primeros cuidados del bebé? Pero de momento hasta aquí llega el contenido de la clase. Entonces, vamos a terminar aquí la grabación y si hay alguna pregunta, pues este sería el momento.